El patrimonio cultural inmaterial es un conjunto complejo, muy lleno de rincones, donde habitan muchísimas tradiciones. Ese patrimonio cultural inmaterial, a veces nos engañamos pensando que se trata de un patrimonio muy bien estamentado en diferentes ámbitos que se pueden separar entre sí. Quizá porque estamos acostumbrados a ver una exposición de trajes, quizá porque estamos acostumbrados a escuchar un concierto de música tradicional. Pensamos que todo eso y muchísimas otras cosas son compartimentos estancos. Y no es verdad. El patrimonio cultural inmaterial está formado por vasos comunicantes, de manera que hay una intersección entre unos temas y otros, y no es posible desnudar del todo un asunto y dejarlo en su esqueleto, porque siempre estará en conexión con otro. Y digo esto porque el tema elegido para mi intervención, hablar de patrimonio creencial, es tanto como hablar de una especie de engrudo, como una especie de cola que pega las diferentes piezas que vendrían a configurar ese patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio creencial, la espiritualidad popular en general, es un terreno muy complejo, un terreno complejo donde cohabitan muchos elementos de origen muy dispar. Y mi intención en esta intervención es dibujar realmente un plano general, de alguna forma proporcionar una visión panorámica e impresionista sin entrar a fondo de cada una de las cuestiones, pero me gustaría que tuvieran esa visión que les permitiera entender que ese patrimonio creencial que proporciona la dimensión sagrada de la tradición es algo que está presente en todo el patrimonio, en todo, y que no podríamos entender, no podríamos descifrar, no podríamos llegar a comprender el sentido profundo y último de ese patrimonio si le quitamos, si eliminamos lo que tiene de patrimonio creencial también. Bueno, para intentar explicar o hacerles llegar esta visión panorámica, he preferido hacerlo a través de tres marcos culturales que nos permitirán una maniobra de aproximación a este territorio de lo creencial. En primer lugar, me gustaría hablar del patrimonio creencial como respuesta del individuo a las preguntas existenciales. Y en este sentido surge una pregunta esencial. ¿Realmente existe el hombre religioso? ¿Realmente la religión en cualquiera de sus formas es una necesidad para el hombre? Bueno, tenemos suficientes estudios que nos darían respuestas bien claras. Desde la historia de las religiones, si tomamos al gran teórico Mircea Eliade, si nos asomamos a la historia de las creencias a través de esa obra monumental de Fernando Nicolai, también tendríamos una respuesta muy clara, pero desde luego si analizamos específicamente este patrimonio de la tradición, la respuesta es indudable, sí. El individuo, tanto a nivel individual, personal, como grupal, necesita de la creencia, necesita creer en algo y necesita agarrarse a algo. De forma que me gusta hacer esta afirmación que quizá resulte categórica, pero que responde muy bien a lo que intento explicar. La tradición es una concepción sagrada del mundo. Y esa concepción sagrada del mundo responde al hecho de que el ser humano necesita, y lo demuestra en sus costumbres y en sus tradiciones, necesita una serie de herramientas que le permitan alcanzar todo aquello, controlar o influir en todo aquello que está fuera de su control. Y aparte necesita todo ese territorio de lo espiritual para algo
que para el ser humano es esencial, y es responder a las grandes preguntas. Probablemente lo que al individuo le provoca un naufragio más claro es no encontrar respuestas. Y esto, en el ámbito de ese patrimonio creencial, va a ser perfectamente claro. En la sociedad tradicional, el individuo canaliza, por decirlo de alguna forma, sus necesidades místicas, sus necesidades espirituales, por dos vías que, siendo paralelas, en lo teórico, resultan en realidad tangentes en lo práctico e incluso complementarias. Ambas permiten comprender, ayudan a comprender mejor el mundo al individuo de la sociedad tradicional. Esas dos vías serían, por una parte, la religión, o mejor, la religiosidad popular, que viene a ser una adaptación al cristianismo de las religiones antiguas de carácter politeísta, y por otra parte también la magia y la superstición. Bueno, ambos recursos, aunque parezca que se contradicen entre sí porque responden a planteamientos diferentes, en realidad forman parte de la historia del ser humano. Y en el mundo de la tradición, en la sociedad tradicional, ambos son empleados sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de complejo de conciencia entre quienes utilizan unos y otros recursos. Al contrario, el individuo de la sociedad tradicional entiende que ambos se complementan. Donde no llega uno, alcanza el otro. Y por eso, frente a un recurso religioso, podemos encontrar perfectamente un recurso de tipo supersticioso. En cualquier caso, religión, magia, superstición van a servir para responder a grandes preguntas o preocupaciones existenciales del individuo, como pueden ser todo lo que tiene que ver con el mundo sobrenatural, como puede ser la vida y la muerte, como puede ser el bien y el mal. En esto último, ya que menciono el mal, quizá sería interesante llamar la atención sobre un hecho curioso en una cultura como la nuestra, profundamente cristianizada, y que sin embargo sigue permitiendo aflorar algunos aspectos que tienen que ver más con el territorio de la magia y de la superstición que de la propia religión. Me refiero al hecho de interpretar el mal y cuanto le rodea a través de una personificación cercana. La figura del mal está perfectamente delimitada en el cristianismo a través de la figura del demonio. Pues bien, en las sociedades tradicionales, la manera de entender en el territorio más cercano la existencia del mal, esa manera de entender la proporciona un fenómeno profundamente arraigado, que es el fenómeno de la brujería. De manera que la brujería es algo tan simple como una cosmovisión negativa popular. La más importante, la cosmovisión negativa popular por excelencia. Claro, pueden preguntar, ¿pero es que realmente existen o han existido las brujas? Si lo analizásemos desde el punto de vista histórico, tendríamos que irnos, a tiempos remotos. Mucho más cerca podríamos beber en los archivos de la Inquisición, pero al hablar de la tradición oral, nos vamos a encontrar con que no hay nada más que observar el entorno, no hay más que observar el mundo rural, por ejemplo, y nos vamos a descubrir perfectamente toda una serie de pistas, toda una serie de maneras de manifestar la creencia en las brujas. Yo no voy a desvelar aquí si las brujas existen, vuelan o no vuelan, sino que lo que quiero traer es que ese fenómeno y esa existencia sí que aparece en el pensamiento tradicional. Durante 10 años estuve recorriendo
la región, la comunidad de Castilla y León, estuve recabando informaciones de primera mano en cada una de las 9 provincias y la conclusión a la que llegué sin ningún tipo de duda es que efectivamente en la mentalidad tradicional de esta región, como en otras regiones de España, la creencia en las brujas ha existido. Bien, pongo solamente ese ejemplo, porque no vamos a tener tiempo de entrar a fondo, por eso hablaba de una visión impresionista. Junto a esta percepción a través del mundo mágico que nos ofrecen las brujas y que nos ofrecerán muchos otros aspectos de las supersticiones y de las creencias que comentaré más adelante, está el tema de lo estrictamente religioso, donde a veces asoma también ciertos comportamientos que nos llevan más a la magia que a lo estrictamente religioso monoteísta, como al fin y al cabo es nuestra cultura cristianizada. Y me refiero a la religiosidad popular que se proyecta en las devociones. Las devociones populares, que en realidad no son más que una reconversión del animismo y del politeísmo precristianos a el cristianismo formal, en realidad lo que nos ofrece es una adaptación del panteón de los dioses de las religiones paganas al santoral que todos más o menos conocemos y que el cristianismo católico propicia frente a otras formas de cristianismo que son mucho más estrictas y exigentes. Desde luego el cristianismo católico lo ha tolerado cuando no lo ha fomentado en muchos casos. Pero si nosotros en nuestra religiosidad popular, en nuestras devociones populares, recurrimos, por ejemplo, para el tema amoroso, hemos recurrido cuando las chicas querían encontrar un novio, o las madres preocupadas porque sus hijas se quedaran solteras y querían buscar un novio, recurrían, por ejemplo, a San Antonio de Padua. Bueno, esto en el mundo clásico ya sabemos que las deidades intervinientes eran Eros en el mundo griego y Cupido en el mundo romano. No sé, el mundo de los negocios, por ejemplo. Bueno, pues la gente que monta un negocio se encomienda a San Martín de Tours o San Martín Caballero y pone en su casa, en su negocio una imagen de San Pancracio con un poquito de perejil. En realidad estamos ante devociones populares que en el mundo clásico pues también tenían sus deidades, Hermes en el mundo griego, Mercurio en el mundo romano. Por eso hablo de una adaptación que entre las devociones populares es perfectamente visible, ¿no? De entre las manifestaciones de la religiosidad popular, quizá la que llama más la atención porque arraiga en el sentimiento religioso popular, digamos, más hondo, estarían las romerías. Las grandes romerías que tienen repercusión regional, nacional, provincial, pero también las pequeñas romerías de carácter local que en realidad son formas de confluencia de cultos naturalistas, de cultos relacionados con la naturaleza, vinculados al animismo y también con algunos residuos de politeísmo. La confianza ciega que la sociedad tradicional ha depositado en las imágenes cercanas de su máxima devoción nos demuestra cómo son perfectamente justificables, pues, por ejemplo, todos esos exvotos, a veces objetos, a veces pinturas, los exvotos pictóricos que observamos en algunos lugares de culto, algunos santuarios y algunas ermitas, si bien es verdad que a partir del Concilio Vaticano II, pues todo esto sufrió un acoso por parte de la jerarquía eclesiástica y en muchos lugares de culto la mayor parte de esos exvotos fueron destruidos a partir de ese momento.
En cualquier caso, la romería es, digamos, un espejo en el que se refleja perfectamente los elementos básicos de la espiritualidad tradicional, donde encontramos elementos estrictamente religiosos, pero a veces con comportamientos fundamentalistas o fanáticos. Vamos a ver elementos de tipo social, eso de lo que tiene siempre un gran acontecimiento religioso de ver quién va, pero también ser visto por los que van, por ejemplo, las relaciones amorosas tienen un papel muy importante en las romerías, porque eran lugares de encuentro de gentes de diferentes lugares. Y, bueno, comprobamos cómo a veces esto ha dejado una especie de imagen negativa de lo que eran las romerías. Hay refranes muy contundentes. Por ejemplo, recuerdo uno que dice: ir romera y volver ramera. ¿Hasta qué punto se entiende que la experiencia de las romerías podría ser perjudicial para el buen nombre y el honor, sobre todo de las mujeres? La música y el baile están presentes. El alcohol, cómo no. Aquí, por ejemplo, es curioso observar cómo me recuerda la importancia que ha tenido el alcohol siempre en cualquier celebración, pero esto no es algo de ahora. En el calendario de fiestas del mundo celta, que tanto afectó al occidente, noroccidente por lo menos de la península ibérica y de España en concreto, pues esta influencia celta se manifestó, por ejemplo, en algunas fiestas que dejaron una gran impronta. Una de ellas, Samaín, que es la más importante, y que es la fiesta de los muertos, el 1 de noviembre, en la cual los celtas bebían hasta emborracharse para desinhibirse y facilitar la conexión con el mundo de las divinidades y especialmente con el mundo de los muertos, con el cual, bueno, pues había esa conexión. Podríamos seguir destripando lo que son las romerías, hablando del consumismo, que también existe, esta costumbre de comprar algo, de llevar algún recuerdo cuando uno va a la romería. Bien, un segundo marco para entender lo que es este patrimonio creencial sería ese patrimonio como respuesta a las necesidades de la vida cotidiana, ya no solo a necesidades de carácter existencial, como comentaba antes. Y en este sentido, la vida cotidiana nos demuestra cómo en esta sociedad tradicional las pequeñas supersticiones del día a día están presentes. No sé, al levantarse, al acostarse, las oraciones para que el mundo del sueño sea propicio, al levantarte para tener un día positivo, al salir a la calle la gente que hace la señal de la cruz, o el cuidado en salir echando primero el pie derecho para tener un día lleno de acontecimientos positivos, el hecho de que cuando sales y encuentras determinadas personas, por ejemplo, la interpretación de encontrarse por la calle, ¿cuántas veces seguro que conocen esa expresión que detrás de un cojo, un conocido, y si no, 3 cojos seguidos? Bueno, son, digamos, formas de interpretar lo que tiene la vida cotidiana de imprevisible, ¿no? Y esas cosas imprevisibles resultan desde el ámbito de lo creencial susceptibles de ser interpretadas. En la comida, en la mesa, creencias como que cuando te toca, no sé, el laurel en el plato al servir la comida. Para algunos es curioso, a veces hay cierta contradicción en este patrimonio creencial. Cuando te toca el laurel en el plato, en algunos sitios dicen que es la tajada de la cocinera, la tajada eclesiástica, es decir, es algo bueno, y sin embargo en otros sitios dicen es la tajada de los empujones porque nadie la quiere, en el sentido de que podría dar mala suerte. Cuando se caía el pan, ¿cuántos recordamos o hemos oído a los padres, a los abuelos que nos contaban que había que cogerlo, besarlo, antes de volver a comerlo? El mundo de los sueños. El mundo de los sueños, más allá de Freud, tiene los propios recursos interpretativos. Por ejemplo, soñar con toros significa que va a llover. Soñar que alguien muere, algo que siempre nos estremece. Es que he soñado que mi amigo o alguien muy cercano moría. La tradición dice que
cuando soñamos que alguien muere, lo que hacemos es alargarle la vida. O incluso decimos soñar con muertos, saber de vivos. Así que es curioso cómo tiene su propia mecánica esta interpretación onírica. La buena o la mala suerte, si ves una mariposa blanca que vuela cerca de ti, lo interpretas como que va a haber buenas noticias, si es negra todo lo contrario, si pasa por delante de nosotros un gato negro entendemos que es un mal augurio, no se nos ocurre pasar por debajo de una escalera, en fin, en el mundo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la interpretación del cielo y de ciertos fenómenos meteorológicos y atmosféricos. Bueno, a lo largo de la historia sabemos cómo la aparición del cometa Halley está registrado en cuanto a la reacción de las gentes. La aparición de los cometas que en la tradición popular suelen llamarse estrellas de rabo, siempre son interpretados como una señal terrible, dramática y hasta trágica de lo que le pueda ocurrir a las gentes. En cambio, cuando vemos una estrella fugaz, entendemos que eso es un buen augurio. Y es más, es algo que concedería un deseo que nosotros en ese momento formulásemos interiormente. Cuando pican las manos, algo tan cotidiano, se interpretaba como que íbamos a recibir dinero. Cuando nos zumba el oído o los oídos, es que hablan de nosotros. Si zumba el oído izquierdo, es que hablan mal. Si zumba el oído derecho, es que hablan bien. Y podríamos interferir en la persona que está hablando de nosotros, si habla mal, mordiéndonos la lengua en ese momento, con lo cual la persona que habla de nosotros se la mordería y ya no podría seguir hablando. En fin, muchísimas supersticiones en ese día a día. Es curioso cómo el mundo de la mujer, que tiene una presencia enormemente importante en el mundo de la tradición, en general en todo el patrimonio cultural inmaterial, pero desde luego tiene un papel relevante en cuanto al patrimonio creencial. El mundo de la mujer es curioso porque tiene varias presencias que iré comentando. Una de ellas es todos los tabúes que se refieren a la menstruación. Por ejemplo, que la mujer con la menstruación o cuando tiene la regla no puede hacer mahonesa porque se le estropea, no debe regar las plantas porque se secan, no debe entrar en una bodega porque el vino se pica, no puede entrar en una casa que estuvieran de matanza porque esa matanza se estropeaba, en fin, todo un montón de prohibiciones que de alguna manera constreñían su vida, su actividad cotidiana en esos momentos. Otro apartado dentro de esta vida cotidiana son aquellos acontecimientos importantes en la vida del individuo, como son las grandes celebraciones a lo largo de su vida, como puede ser, no sé, en torno al nacimiento, en torno a la boda o la muerte. En relación con el ciclo vital hay, digamos, una fuente de información esencial que recomiendo siempre. El Ateneo de Madrid en los años 1901 y 1902 promovió una gran encuesta sobre estos temas, sobre los temas del nacimiento, el matrimonio y la defunción, que consiguió aplicar en toda España con la ayuda de diferentes corresponsales. Pues bien, aquella información que se ha ido publicando poco a poco, pues gracias a personas que en las provincias o en las diferentes regiones, yo mismo tuve el honor y el placer de hacer la edición de los resultados de aquella encuesta referidos a la provincia de Salamanca. Bien, pues la información que proporciona esa encuesta es de primera magnitud, de primera importancia para entender cómo es ese ciclo vital. De manera que, por ejemplo, para entender todo lo que tiene que ver con el mundo mágico, pues Rafael Salillas, que es un especialista de la primera mitad del siglo XX sobre todo, hizo un trabajo, la fascinación en España, que está basada precisamente en esa encuesta. Enrique Casas Gaspar, que es otro de los que bebieron de esa encuesta a mediados del siglo XX, pues publicó varios trabajos, quizá los más importantes fueron los ritos nupciales o
o las costumbres españolas de nacimiento, noviazgo, casamiento y muerte. En cualquier caso, lo recomiendo fervientemente porque ahí vamos a encontrar respuestas a todo lo que tiene que ver con esos momentos clave. En relación con el nacimiento, por ejemplo, por ser el primero de los tres momentos a los que me refiero, nos vamos a encontrar ya no solo con una serie de creencias que se refieren al parto o a los tiempos inmediatamente posteriores, sino incluso problemas que se plantean antes, como es, por ejemplo, el hecho de la dificultad para concebir. La esterilidad en el matrimonio, y vuelvo otra vez a referirme a la mujer, la esterilidad en el matrimonio en la mentalidad tradicional es culpa de la mujer, nunca del hombre. La mujer es estéril como consecuencia de un castigo por su mal comportamiento y de esta manera será la mujer la que tenga que poner en marcha todo tipo de rituales, de prácticas supersticiosas para quedar embarazada. Así, desde luego desde el ámbito de las devociones, Santa Casilda es quien echa una mano a la mujer para quedar embarazada, pero desde el ámbito de las creencias mágicas nos vamos a encontrar con piedras a las que se le atribuye un poder fecundante, y esto lo encontramos pues en todo el cuadrante noroccidental de España. En Galicia se encuentra, en León, incluso en Zamora, piedras a las que se le atribuye este poder de fecundar de muchas maneras. Los matrimonios van allí, o las parejas van a hacer el amor allí, pues para quedar más fácilmente embarazados. Pero independientemente de esto, nos vamos a encontrar también con el hecho de que vamos a ver cómo a veces se utilizaban una mujer estéril pedía a una amiga cuyo marido tuviese fama de fecundo. Evidentemente, la culpa de la esterilidad es de la mujer en la sociedad tradicional. En cambio, el prestigio en los matrimonios que tienen muchos hijos es siempre del hombre. Bueno, una mujer estéril le pide a una amiga cuyo marido tenga fama de fecundo los pantalones y se echará encima de ellos para intentar quedar embarazada y romper ese castigo o ese maleficio. En cualquier caso, todo esto de la concepción tiene un conjunto de creencias muy complejo. Por ejemplo, a principios del siglo XX, las mujeres de Santa María de Huerta huían cuando se levantaba el viento porque se creía que podía dejarlas embarazadas. Yo he escuchado personalmente, cuando he hecho trabajo de campo, he escuchado muchas veces que cuando una mujer dice, pues yo no sé cómo he quedado embarazada, el que en tono de sorna alguien le diga, pues habrás quedado embarazada de un aire cierzo. Bien, a veces estas expresiones en guasa, estas bromas que se repiten, en realidad nos remontan a creencias que han ido poco a poco desdibujándose. Bueno, hablo del nacimiento, pero en torno al amor, al noviazgo y a la boda, pues todas las fórmulas en que también de nuevo la mujer, el hecho de quedarse soltero era una desgracia para la mujer. El término solterona tiene connotaciones terribles, en cambio solterón no. Así que será la mujer la que intente por todos los medios encontrar el amor de su vida y garantizar el matrimonio. Hablaba antes de San Antonio de Padua, pero bueno, los oráculos amorosos, el utilizar la típica margarita, sí, no, u otras fórmulas, el contar un número de estrellas por la noche, el mirarse la noche de San Juan en un recipiente con agua para ver la cara del que va a ser su futuro marido, ¿no? Muchas supersticiones relacionadas con el día de la boda, desde los raptos para no permitir que duerman juntos, detrás de los cuales pues hay todo un complejo mundo que nos lleva al cristianismo del medievo, en el cual se instauró el trinoctium castitatis, las 3 noches de castidad que la mujer debía observar, o el matrimonio debía observar. Quizá de ahí vengan cuestiones tan tremendas como raptar a la novia para que no duerman juntos esa noche, el marido y la mujer, la noche de la boda, o atarlos a un árbol y tenerlos toda la noche. Bueno, las supersticiones estarán presentes en torno a la muerte, en los pronósticos, por ejemplo, cuando un aullido de un perro es persistente por la noche, nos está anunciando la muerte de alguien.
cuando alguien muere, todas las precauciones, abrir las ventanas para que salga el alma, cerrar los ojos, porque si los deja abiertos, cualquier persona viva que se fije en él morirá inmediatamente, tapar los espejos en la casa donde acaba de fallecer alguien para que no refleje el alma del difunto. Todas las creencias respecto a las ánimas benditas, las ánimas del purgatorio, que se proyectan en cuentos, en prácticas, en creencias, en leyendas incluso. Bien, nacimiento, matrimonio y muerte van a encontrar también su habitáculo para el patrimonio creencial. Y un guiño finalmente al tema de las fiestas. Las fiestas populares tienen en muchos casos esa presencia de lo creencial. Evidentemente una fiesta es una celebración de tipo religioso, pero en las cuales se albergan a veces comportamientos de carácter supersticioso. La fiesta de San Antonio Abad, que es el patrono de los animales domésticos. Bueno, pues San Antonio Abad, San Antón, el 17 de enero, es la fiesta que permite proteger a esos animales domésticos a través de una serie de rituales de circunvalación en torno a los lugares de culto. La fiesta de las candelas, el día 2 de febrero, es una fiesta asociada al pronóstico meteorológico. Estamos muy acostumbrados a las invasiones extranjeras, ¿no? A cómo pues vemos que no hay día 2 de febrero que los medios de comunicación no hablen del Día de la Marmota. Pues bien, el Día de la Marmota, que es algo que existe en el mundo anglosajón, en nuestra tradición tenemos nuestras propias fórmulas de pronóstico meteorológico, que consiste en que la Virgen, que sale en procesión a la calle, lleva una vela que se enciende al salir de la iglesia y de acuerdo a cómo regrese se interpretará, si llega apagada o encendida, se interpretará el año meteorológico. No necesitamos que nos venga ninguna marmota de un mundo ajeno al nuestro. Bien, seguimos. San Blas. San Blas es un santo conectado con la medicina y sobre todo con la medicina preventiva, de manera que en muchos lugares existen rituales que protegen la garganta, desde atarse un cordón, atarse una cinta, comer algún alimento bendecido ese día, todo con la idea de proteger la garganta. La matanza, que es la gran fiesta del invierno, está sobrecargada de un mundo creencial, desde hacer una cruz sobre la carne antes de embutirla para evitar influencias negativas, a muchas otras fórmulas que tienen que ver con la manera de garantizar la perfecta curación de los embutidos. Al fin y al cabo, el mundo campesino basaba en la matanza una parte importante de su alimentación, y seguiríamos hablando de la Semana Santa, que es la gran celebración de la muerte. Nunca olvidemos que en el fondo lo que en la sociedad tradicional interesa de celebrar es el sufrimiento y es la muerte en sí más que la resurrección. Muy curioso, pues en la Semana Santa vamos a encontrar elementos mágicos, supersticiosos, la utilización de los ramos benditos del Domingo de Ramos para proteger las casas, las piedras que se recogen el Viernes Santo para arrojar a los tejados y evitar que caigan rayos, las velas del monumento de la Semana Santa, que también tienen propiedades protectoras contra las tormentas, en fin, el Corpus Christi, que es la fiesta en la cual ese tomillo, esas plantas aromáticas que alfombraban las calles por donde pasaba la procesión, después eran recogidas para una utilización también de carácter mágico supersticioso. La fiesta de San Juan, la noche de San Juan, es la noche mágica por excelencia. La fiesta de Todos los Santos nos conecta con este mundo de las creencias de ultratumba y de las ánimas, y también en la Navidad. Semana Santa y Navidad son los grandes momentos de las celebraciones cristianas y sin embargo en ellas anidan también muchos de los elementos de ese patrimonio creencial al que me refiero. Un tercer capítulo, un tercer marco al que me refería al principio sería el patrimonio creencial como herramienta complementaria aplicada a los conocimientos prácticos. En este sentido, hay que llamar la atención de que en la sociedad tradicional vamos a encontrar toda una serie de especialistas del conocimiento heterodoxo, por decirlo de alguna manera, frente al conocimiento comunal, es decir, aquel que toda la gente más o menos comparte.
Esos especialistas son muy interesantes porque son especialistas que tienen que ver con la salud. Los curanderos, los sanadores, los rezadores, los conjuradores, los saludadores. Especialistas cada uno en tratar ciertas enfermedades, ciertas dolencias, siempre a partir de unas capacidades de tipo mágico, sobrenatural, o bien porque nació en un momento muy especial, o bien por una serie de señales. Por ejemplo, se decía que saludador era la persona que nacía con letras en la lengua, ¿vale? O con una cruz en el paladar. Así que hay como ciertos estigmas que servirían para demostrarnos que ciertos especialistas lo son con garantía. Todo eso, repito, desde el ámbito del pensamiento tradicional. Bien, en el ámbito de la meteorología nos encontramos con conjuradores de nublados, echadores de cabañuelas, que si bien ejercen su trabajo observando el entorno, observando la naturaleza, también se les atribuye a ellos a veces una capacidad de carácter sobrenatural, ¿no? O por lo menos diferente al resto. Y en el ámbito de la agricultura nos vamos a encontrar con especialistas que conjuran las plagas. En el ámbito del conocimiento oculto en general, bueno, nos vamos a encontrar, por ejemplo, los zahoríes, aquellas personas que saben lo que hay debajo de tierra. Los que más conocemos son los que sirven para encontrar lugares en los cuales hacer un pozo, ¿vale? Pero en el norte de España los zahoríes servían para descubrir yacimientos carboníferos, por poner un caso. También se recurría a los zahoríes para intentar localizar esos tesoros ocultos que en el patrimonio de nuestras leyendas existen en muchísimos lugares, en muchísimos pueblos. Bueno, aparte del conocimiento de esos especialistas, con conocimiento, en fin, heterodoxo, decía, también hay un conocimiento comunal de esta misma índole. En este conocimiento, que es ya patrimonio de todos, vamos a encontrar una interesante complicidad entre dos elementos que crean un conglomerado de creencias, de supersticiones. Me refiero al rito y me refiero a la palabra. Rito y palabra se complementan entre sí, pero no son necesarios, no son imprescindibles, no debemos entender que uno no funciona sin el otro y viceversa. Pero cuando ambos confluyen, digamos, la confianza del individuo es mucho mayor. Bien, todos esos conocimientos comunales afectan a muchísimos ámbitos de la vida cotidiana, pero me voy a fijar en tres. El de la medicina, la preocupación por la salud es básica, y la medicina y la veterinaria están cargadas de una enorme cantidad de recursos preventivos, de recursos de diagnóstico y de recursos terapéuticos. En este sentido, la medicina popular funciona un poco como la medicina oficial. Nos vamos a encontrar, en cuanto a los recursos preventivos, pues con una serie de amuletos que nos protegen de, por ejemplo, llevar una castaña de Indias en el bolsillo nos va a prevenir de dolores de muelas, o nos va a prevenir también de tener hemorroides, almorranas, que dice habitualmente a la gente de nuestros pueblos. Por ejemplo, ya que hablo de las muelas, un amuleto que decían que era fundamental y que funcionaba muy bien, es algo que recibe muchos nombres muy curiosos. Por ejemplo, uno de los que yo más he conocido es el nombre de Sin Buscarlo, o Sin Búscalo, porque se decía que la garantía del funcionamiento de este amuleto era encontrarlo sin buscarlo de manera deliberada. ¿Qué es eso? Bueno, pues realmente es algo tan sencillo como un nido o una ooteca de una mantis religiosa. Esas ootecas, esos nidos, cuando ya han eclosionado, se secan, quedan debajo de las piedras en lugares ocultos, y eso, que es una cosa pequeñita y que parece que es algo vegetal, en realidad eso es lo que nuestros campesinos en el mundo rural recogían y lo llevaban en el bolsillo para garantizar el no tener esos dolores de muelas. La religión, la devoción, Santa Apolonia es quien nos ayuda a evitarlo. La meteorología
he mencionado algunas cuestiones mínimas, unas pinceladas relacionadas con las ciertas dolencias o ciertas cuestiones que afectan a la salud de las personas. Cuidado, porque la salud de los animales también. Los ganaderos de los pueblos sabían muy bien, por ejemplo, cómo combatir lo que llamaban los cocos. Cuando en una herida de un animal depositaban sus huevos y salían las larvas, la mosca en el verano, esos animales los quitaban mediante ritos que ellos habían aprendido, o también buscando a un conjurador de cocos. De manera que la veterinaria tiene una importancia casi tan grande como la de la medicina o la de la salud de las personas, entre otras razones porque la importancia del animal doméstico en el mundo rural y en la sociedad tradicional era una importancia trascendental. Decía de la meteorología. Bueno, la meteorología, la preocupación por el tiempo, es algo que al mundo campesino, bueno, pues les deja un rastro importante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el campo, la agricultura y la ganadería dependen de los comportamientos meteorológicos, y en este sentido pues nos vamos a encontrar con que cuando se aproximaba una tormenta y amenazaba un nublado, y los nublados que descargaban granizo podían ser terribles para las cosechas, en muchos pueblos conocían un toque específico de la campana, el toque de tentenublo, que al tocarlo creían que el nublado se alejaba. Para esto mismo, por ejemplo, una creencia muy común en nuestra tierra era el llamado tronco o tizón de Navidad, un trozo de madera, un tronco que se arrimaba a la chimenea, al fuego, y se quemaba un poquito, solo un poquito, el día de Nochebuena o el día de Navidad, se apagaba y se retiraba y se añadía, se volvía otra vez a poner en la lumbre o en el fuego cuando amenazaba una tormenta. Las velas de la procesión de las candelas, las velas del monumento de la Semana Santa protegen también de las tormentas. La piedra del rayo, que corresponde a una elaboración mítica muy curiosa. Creían los campesinos que cuando caía un rayo, con el rayo caía una piedra que se hundía en la tierra. Esta piedra, año tras año, iba subiendo hasta que llegaba a la superficie, y la persona que encontraba esa piedra, existen esas piedras del rayo, creía que tenía el amuleto más poderoso contra los rayos. Por eso los pastores o la gente que estaba en el campo, le otorgaba una importancia enorme. Las piedras de rayo, lo que popularmente en las piedras le llamamos las piedras del rayo, es curioso que coinciden casi al 100% con hachas del Paleolítico y del Neolítico, hachas pulimentadas. Bueno, la agricultura y la ganadería pues también cuentan con ese patrimonio creencial de tipo comunal. De hecho, las bendiciones de campos son una manera de favorecer la climatología para que haya lluvias, y cuando la lluvia se resistía, el recurso extremo era la rogativa. Si en relación con el ganado, por ejemplo, la protección de la cuadra, que es el habitáculo del animal doméstico más cercano, la cuadra se protegía metiendo en los agujeros de las cuadras, por ejemplo, de las paredes, unos papeles, lo que llamaban las dóminas o nóminas, que llevan una serie de conjuros, de oraciones en latín, que se doblaban hasta dejarlas en trocitos pequeños y se guardaban en esos agujeros de las paredes de las cuadras. También se bendecían con el agua bendita que se repartía el sábado de gloria, se bendecían las cuadras para que quedaran los animales protegidos. En fin, es un mundo tan grande, tan desbordante, que merecería llegar al fondo. Es verdad que en este mundo creencial también encuentran al ojo pues todo el mundo del imaginario popular, todos esos seres de los hombres lobo, las moras encantadas, los duendes, los trasgos, las sirenas, los basiliscos, los unicornios, los nuberos, los seres para asustar a los niños, y muchos otros más específicos quizá del imaginario regional y local. En todo caso, yo estoy seguro que quedan muchas preguntas en el aire. Bueno, ¿y todo esto de dónde surge? ¿Realmente todo esto tiene alguna aplicación? ¿Realmente se ha demostrado que tuviera algo de pragmatismo en sí por parte de quienes lo empleaban? Evidentemente eso nos llevaría no a otra sesión, sino a muchísimas más. Lo que he pretendido hoy era dibujar este
esta cartografía del patrimonio creencial, porque es verdad que ese patrimonio creencial, como decía al principio, es el que nos da la medida, es el que nos da la dimensión, esa dimensión sagrada de la tradición.